Marcus Aurelius gobernó el imperio más poderoso del mundo mientras lidiaba con un caos constante y nunca perdió el control. Lo que él sabía sobre cómo gestionar las emociones es algo que la mayoría de las personas nunca llegará a comprender. Imagina ser responsable de millones de personas, enfrentarte a guerras, plagas, traiciones y tragedias personales. Todo mientras el mundo espera que tomes decisiones perfectas. Esa fue la vida de Marcus Aurelius, y de alguna manera logró mantenerse calmado, racional y en control en medio de todo. No porque fuera sobrehumano, sino porque entendía algo sobre las emociones que la mayoría de la gente pasa por alto. Escribió sus pensamientos en un diario personal y 2000 años después podemos leer exactamente lo que sabía sobre el control emocional, y eso va a cambiar para siempre la forma en que manejas tus propias emociones. Antes de empezar, una cosa rápida. Si te cuesta controlar tus emociones o si sientes que tus sentimientos te controlan más de lo que tú los controlas a ellos, deja un comentario. Dale like si estás listo para aprender lo que un emperador descubrió sobre dominarse a sí mismo. Y suscríbete porque este contenido puede cambiarte la vida. Entonces, ¿qué sabía Marcus Aurelius que tú no sabes? Sabía que las emociones no son el problema. Tu relación con las emociones es el problema. La mayoría de las personas cree que las emociones simplemente les suceden. Algo ocurre y ¡boom! Se sienten enojados, ansiosos o tristes y no tienen opción. Son víctimas de lo que sienten. Marcus entendía que esto era completamente falso. Escribió en sus meditaciones que tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Lo que quería decir es que los eventos no crean tus emociones. Tu interpretación de los eventos crea tus emociones. Dos personas viven la misma situación. Una se enfada, la otra permanece tranquila. Mismo evento, respuesta emocional diferente. La diferencia está en cómo interpretan lo que ocurrió. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que su interpretación es automática y correcta. Alguien los cierra en el tráfico y piensan, esa persona me está faltando el respeto, y se enfadan. Pero esa interpretación, esa historia que se contaron, es una elección. Podrían haber pensado, esa persona probablemente está distraída o tiene prisa, y mantenerse tranquilos. Mismo evento, historia distinta, emoción distinta. Marcus Aurelius lidiaba constantemente con traiciones. Personas en las que confiaba se volvían contra él. Generales conspiraban golpes de estado. Consejeros le mentían. ¿Y sabes qué hacía? Se recordaba a sí mismo que así es como las personas actúan a veces. Escribió que al despertar debes decirte que encontrarás personas ingratas, arrogantes, deshonestas y difíciles. No para ser cínico, sino para estar preparado, de modo que cuando ocurriera, no quedara emocionalmente destruido. Este es el primer gran aprendizaje sobre el control emocional. Las expectativas moldean las emociones. Si esperas que todo salga perfecto y no sucede, te devastas. Si esperas que algunas cosas salgan mal y así ocurre, estás preparado. No te sorprendes. No quedas secuestrado emocionalmente. Marcus redujo sus expectativas sobre los eventos externos y las personas, lo que hizo que rara vez se sintiera decepcionado o enfadado cuando las cosas no salían como quería. La mayoría de las personas hace lo contrario. Espera lo mejor y luego se derrumba cuando la realidad no coincide con sus expectativas. Espera que las personas sean confiables y se hiere cuando no lo son. Espera que la vida sea justa y se enfada cuando no lo es. Se preparan para un constante caos emocional, manteniendo expectativas poco realistas sobre cómo funciona el mundo. Otra cosa que Marcus entendía
es que las emociones son temporales si no las alimentas. Escribió que la ira, la ansiedad y la tristeza surgen de manera natural, pero solo permanecen si sigues pensando los pensamientos que las crearon. Si alguien te insulta y sigues repitiéndolo en tu mente, agregando comentarios sobre lo injusto que es y lo terrible que es esa persona, tu ira crece. Pero si notas la ira, la reconoces y luego rediriges tus pensamientos hacia otra cosa, se desvanece. Esto es lo que quería decir cuando afirmaba que las cosas no tocan el alma. Los eventos ocurren externamente. Solo te afectan internamente si les das ese poder mediante tu atención continua y tu interpretación. La mayoría de las personas no se da cuenta de que alimenta sus emociones negativas mediante la rumiación. Cree que solo está sintiendo sus emociones, pero en realidad las está haciendo más fuertes y duraderas. Déjame darte un ejemplo práctico de la vida de Marcus. Su hijo Cómodo fue una enorme decepción. Se suponía que sería su sucesor, pero era cruel, inestable y todo lo que Marcus no era. Imagina el dolor emocional que eso causa, tu propio hijo convirtiéndose en un tirano. Pero Marcus no dejó que ese dolor lo controlara. Continuó cumpliendo su deber como emperador. Continuó tomando decisiones racionales. Sintió el dolor, pero no permitió que dictara sus acciones. Esa es la distinción clave. El control emocional no significa no sentir emociones. Significa sentirlas sin ser controlado por ellas. Marcus sintió dolor cuando murieron sus hijos, sintió frustración cuando fue traicionado, sintió ansiedad por las guerras y las plagas que amenazaban a Roma, pero no permitió que esos sentimientos tomaran decisiones por él. Observó las emociones, las reconoció y luego hizo lo que debía hacerse de todos modos. Aquí es donde la mayoría fracasa en el control emocional. Cree que significa reprimir los sentimientos o fingir que no existen. Entonces lo guardan todo hasta que explotan. O piensan que el control emocional es ser frío y distante. Pero eso no es lo que Marcus practicaba. Se permitía sentirlo todo. Simplemente no permitía que esos sentimientos controlaran su comportamiento. Marcus tenía una práctica que usaba constantemente. Cuando algo activaba una respuesta emocional, se detenía y examinaba sus pensamientos. Se hacía preguntas. ¿Es precisa esta interpretación? ¿Estoy haciendo suposiciones? ¿Vale la pena gastar mi energía emocional en esto? ¿Importará dentro de 5 años? Mi reacción es proporcional a lo que realmente ocurrió. Ese espacio entre estímulo y respuesta, ese momento de examen, ahí es donde vive el control emocional. Hablemos de la ira específicamente, porque Marcus escribió mucho sobre ella. Sabía que la ira era una de las emociones más destructivas, y aún así era provocada constantemente por las personas a su alrededor. Así que desarrolló estrategias. Primero, se recordaba que las personas actúan según su naturaleza y circunstancias. Cuando alguien hacía algo que parecía incorrecto o estúpido, recordaba que desde su perspectiva creían estar haciendo lo correcto. Esto no excusa su comportamiento, pero elimina la sensación personal que crea la ira. Segundo, practicaba verse a sí mismo en los demás. Recordaba momentos en los que él mismo había cometido errores o actuado mal. Esto creaba empatía y reducía la ira moral que surge al creer que eres mejor que la persona que te hizo daño. Escribió que todos trabajamos juntos como partes de un cuerpo. Cuando una parte está enferma, no te enfadas con ella, la ayudas a sanar. Intentaba ver a las personas de este modo, incluso cuando lo frustraban. Tercero, se enfocaba en lo que podía controlar. No podía controlar que alguien lo traicionara, pero sí podía controlar su respuesta. Podía retirarlos de una posición de poder. Podía aprender de la experiencia. Podía seguir adelante
sin cargar resentimiento. El resentimiento es solo ira que eliges conservar. Marcus sabía que aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Aquí hay otro insight crucial que Marcus tenía sobre el control emocional. Tus emociones revelan tus valores. Si te enfadas por pequeñas incomodidades, revela que valoras demasiado la comodidad y la conveniencia. Si te pones ansioso por lo que piensan los demás, revela que valoras en exceso la aprobación externa. Si sientes celos del éxito ajeno, revela que has vinculado tu valor a la comparación y al estatus. Marcus usaba sus reacciones emocionales como herramientas de diagnóstico. Cuando sentía una emoción intensa, la examinaba para entender qué valor o creencia estaba siendo activado. Luego evaluaba si ese valor era realmente importante o si era algo en lo que necesitaba trabajar. Esto transformaba las emociones de problemas en información. La mayoría de las personas simplemente reacciona a sus emociones. Marcus las investigaba para comprenderse mejor. Déjame contarte cómo manejaba la ansiedad. Como emperador, tenía razones legítimas para estar ansioso. Amenazas militares, problemas económicos, inestabilidad política. Cualquier día podía traer noticias de un desastre que tendría que gestionar, pero no dejaba que esa posibilidad constante lo paralizara con preocupación. Se recordaba a sí mismo que solo podía ocuparse de lo que tenía delante en ese momento. Escribió que no debes permitir que tu imaginación cree problemas que aún no existen. Esto es enorme para la ansiedad. La mayor parte de la ansiedad se centra en eventos futuros que no han ocurrido y que quizás nunca ocurran. Estás sufriendo ahora por algo que quizá nunca te haga sufrir después. Marcus sabía que esto no tenía lógica. Se preguntaba, ¿este problema está ocurriendo ahora mismo? Si no, entonces no hay nada que hacer al respecto ahora, salvo prepararse si es posible. Sí, entonces preocuparse no ayuda, actuar sí. También practicaba la visualización negativa, que suena deprimente pero en realidad es liberadora. Imaginaba los peores escenarios no para torturarse, sino para darse cuenta de que incluso los peores resultados eran soportables. Si perdía la guerra, perdería el imperio, pero aún tendría su mente y sus principios. Si las personas lo traicionaban, aún tendría su integridad. Si moría, bueno, todos mueren eventualmente y la muerte es natural. Al enfrentar mentalmente sus peores miedos, estos perdían el poder de controlarlo emocionalmente. Esto es lo que Marcus Aurelius realmente entendía sobre el control emocional. No se trata de ser insensible, se trata de ser el observador de tus emociones en lugar de estar poseído por ellas. Se trata de crear espacio entre lo que sientes y cómo actúas. Se trata de reconocer que tu primera respuesta emocional es automática, pero tu segunda respuesta, la que determina tu comportamiento, está completamente bajo tu control. Escribió que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de tus circunstancias, no de lo que te sucede, de tus pensamientos. Y tus pensamientos son lo único sobre lo que tienes control total. Todo lo demás, las acciones de los demás, los eventos del mundo, incluso tus propias reacciones emocionales, está influido por fuerzas que van más allá de tu control. Pero siempre puedes elegir el significado que asignas a los eventos. Siempre puedes elegir en qué pensamientos enfocarte. Siempre puedes elegir cómo interpretas tus emociones. La mayoría de las personas no ejerce este control. Dejan que sus pensamientos se desborden. Ruminan los problemas, catastrofizan el futuro, reviven recuerdos dolorosos y luego se preguntan por qué están ansiosos, deprimidos o enojados todo el tiempo.
Marcus mostró que puedes estar en circunstancias objetivamente terribles y aún así mantener el control emocional disciplinando tus pensamientos. Marcus Aurelius enfrentó más estrés, responsabilidad y tragedia de lo que la mayoría experimentará en toda su vida. Podría haberse convertido en alguien paranoico, iracundo y ansioso. En cambio, se convirtió en uno de los filósofos y líderes más respetados de la historia. No porque su vida fuera fácil, sino porque se dominó a sí mismo. Dominó sus interpretaciones, sus expectativas, sus reacciones y sus pensamientos. Tú tienes la misma capacidad que él tenía. Puede que no gobiernes un imperio, pero enfrentas tus propios desafíos. Personas difíciles, situaciones estresantes, decepciones y contratiempos. Y puedes manejar todo eso con control emocional si aplicas lo que Marcus sabía. Deja de tratar tus emociones como si fueran hechos. Son respuestas basadas en interpretaciones, y las interpretaciones pueden cambiarse. Deja de alimentar emociones negativas rumiando sobre ellas. Siéntelas, reconócelas y redirige tus pensamientos. Reduce tus expectativas sobre los eventos externos y las personas. No para ser pesimista, sino para ser realista y estar preparado. Crea espacio entre sentir y actuar. Detente, examina tus pensamientos, elige tu respuesta conscientemente en lugar de reaccionar de forma automática. Usa tus emociones como información sobre tus valores y creencias en lugar de simplemente experimentarlas de manera pasiva. Marcus Aurelius escribió sus meditaciones no para publicarlas, sino como recordatorios para sí mismo. Sabía que el control emocional no es algo que se logra una vez y ya está. Es una práctica diaria. Cada día tenía que recordarse estos principios. Cada situación desafiante requería aplicarlos de nuevo. Eso es el control emocional. No un destino, sino una práctica constante de elegir tus pensamientos y tus respuestas. Puedes empezar esta práctica hoy. La próxima vez que algo active una reacción emocional, detente. Observa la emoción. Examina el pensamiento que la creó. Pregúntate si esa interpretación es precisa o útil. Elige un pensamiento diferente si es necesario. Responde según tus principios en lugar de tus sentimientos. Haz esto de manera constante y desarrollarás el mismo control emocional que permitió a un emperador mantenerse calmado y racional en medio del caos.